If you were sat outside Spain right now, you would think that you would look at the 10-year Spanish bond yield and you would look at the stock market and you'd probably look at the commentary surrounding Spain, and you might conclude that the work is maybe done, that maybe now investors, international investors, now believe that Spain is a very good location to invest in. You have a lot of demand, lots of different types of deals going on. Do you think, let's maybe start with Antonio, do you think that that is the case? Do you think that Spain has now reached a level where not that much more needs to be done? Or do you think that there still is a big effort that needs to be made by both the government and the private sector? Pienso que los esfuerzos siempre va a haber que hacerlos y añadiría que precisamente ahora más en la situación en la que estamos, ¿no? Yo creo que el marco general y a ello creo que recientemente también se ha referido para, por así decirlo, sentirnos arropados también por la doctrina oficial. El ministro Guindos recientemente, donde ha puesto de manifiesto que aunque haya elementos positivos en la evolución de la situación española, que también hay nubes en el horizonte si efectivamente, sobre todo algunos otros países, la evolución en algunos otros países de la eurozona no va en la dirección que nos gustaría que fuesen, ¿no? Pero por hacer breve la respuesta, lo que sí es cierto, y podremos, supongo, elaborar sobre ello un poquito más adelante, es que en todo caso España ha sabido diferenciarse de otros países europeos recientemente y que eso ha marcado una línea positiva. Y lo podremos y lo podré demostrar después de modo claro. Nos hemos conseguido diferenciar y romper una opinión, digamos, pesimista o negativa que existía sobre todo hacia el año pasado y que se ha convertido en una zona claramente positiva y lo podremos demostrar. Okay. Francisco. Muchas gracias, Maes. Por supuesto que decir que ya está todo hecho pues sería demasiado aventurado. La Administración española en los últimos años ha ejecutado una batería importantísima de reformas de amplio calado en muchos ámbitos de la economía. Y este proceso de reformas continúa, ¿no? Ahí está el Plan Nacional de Reformas y en lo que a nosotros nos atañe desde la Administración Comercial y desde la labor del ICEX, lo que sí estamos es muy implicados y muy involucrados a la hora de pulsar cuál es el clima de negocios en nuestro país, cuál es el entorno empresarial y cómo podemos ayudar a mejorarlo y a facilitar a las empresas una mayor confianza a la hora de establecer sus negocios en nuestro país y utilizar nuestro país como plataforma de negocios para acceder no solo al mercado europeo, sino a otros mercados, ¿no? Esta es una labor en la que me gustaría incidir quizá un poco más adelante. Dentro de este clima de negocios, un elemento muy importante es la Ley de Apoyo al Emprendedor y a su internacionalización, de la cual se derivan una serie de medidas relacionadas con el desarrollo legislativo y con el desarrollo normativo favorecedor del entorno de negocios, en el cual el ICEX tiene un papel protagonista, puesto que a él se le encarga, a partir del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española, el reunirse con actores, el reunirse con empresas, reunirse con asociaciones para pulsar cuáles son sus necesidades y cuáles son las actividades o las reformas que hay que tratar de impulsar en el futuro. Ahí estamos siendo muy proactivos, tenemos una magnífica relación con todo el tejido empresarial español, tanto grandes como pequeñas empresas, empresas nacionales como internacionales, y muchos de los comentarios que recibimos van en la línea de las reformas que ya se están ejecutando. Por
Por tanto, yo creo que en esta la labor de interacción con el sector privado, en el cual nosotros estamos haciendo la labor de facilitador, estamos transitando por el buen camino. My question to both of you is there a risk when realizing the importance of investor confidence, is there a risk that companies and governments can take overly short-term actions by listening too much to markets? And has there been any example of that in Spain? Obviously, there was a moment where radical action was taken, but should we listen to markets so much? Is it important to listen to what investors want every month instead of thinking about the next 2, 3, 10 years? Well, it's, otra vez, perdón, con el inglés. Yo creo que sería prudente, naturalmente, no escuchar solamente los tambores inmediatos, ¿no? Sino tener una perspectiva también más a largo plazo. Pero yo creo que lo que ha sucedido, sobre todo, me permito ahora centrarme un poco en lo que ha sucedido en el último año, grosso modo, y el cambio que se dio. Yo creo que eso, la de percepción, que es muy importante, puesto que hace referencia a los temas de confianza que son necesarios para los inversores, ¿no? De una situación de desconfianza, de comprensión compleja, evidentemente si los temas de exceso de apalancamiento eran los que estaban, exceso de deuda, etcétera, eran los que estaban en el centro de la observación y del análisis de la crisis y tal, pues España evidentemente estaba sufriendo de eso, ¿no? Pero yo creo que ha habido un momento afortunado al que se ha hecho referencia ahora Javier, y es que en el momento en que España hace algunas reformas y se atreve a hacer alguna serie de reformas que yo creo que son importantes, se puede estar o no satisfecho con ellas o pensar que han sido insuficientes, y desde luego que hay que continuar con ellas, pero se ha hecho. Y se han hecho a diferencia de otros países donde no se han hecho. Yo creo que eso fue captado por los inversores, y entonces desde la perspectiva nuestra lo que hemos visto, por ejemplo, para hacer algo que se refleja en la realidad, desde prácticamente un año, grosso modo, en nuestro terreno hemos visto cómo frente a los otros mercados europeos, los grandes mercados europeos, en términos, por ejemplo, de volumen de actividad en acciones, que es un marcador muy potente, pues hemos crecido del orden del 27%, frente a otros mercados, Alemania, Francia, donde los crecimientos eran o negativos o muy positivos muy corto. Lo mismo en el número de las transacciones efectuadas, que aquí han crecido en más del 50%, y que es lo mismo en los otros mercados europeos, como media, pues son muy cortos o negativos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, la financiación que se está facilitando a través del mercado a las empresas vía ampliaciones de capital o salidas a bolsa, estemos ahora mismo en el segundo lugar en Europa, después de Londres, con cifras del orden de los 20 y tantos mil millones de euros en financiación nueva, etcétera, quiere decirse que la atención se ha centrado en nuestro país, ¿no? Claramente, y eso es muy positivo, es consistente también con una pauta general poco conocida. Esto no es que el mercado español, los españoles hayan decidido de pronto
invertir en empresas españolas y los volúmenes crezcan y la financiación que se facilita a las empresas vía salidas a bolsa o ampliaciones de capital, que son muy importantes, sea una... en fin, los españolitos hayan descubierto eso. No, no, no. No hay que olvidar que más del 80% de ese dinero viene de fuera. Por tanto, es una muestra de confianza clarísima de que se está depositando en las empresas de este país, ¿no? y en su futura evolución, ¿no? Yo creo que ese es hay un antes y un después ahí clarísimamente, aunque estemos en un marco general de circunstancias complejas en todo el mundo, ¿no? From a slightly different perspective for sort of private, smaller companies, you've had this large kind of upsurge in interest in lots of smaller companies in Spain at the same time when they found it more difficult to finance themselves from traditional sources. How have you seen in the last sort of, year or so that change in terms of that process, of the way in which small companies are looking to finance themselves? Are they becoming more creative now that the opportunity from more investor confidence is there, to have the confidence to sort of look in places which they didn't look before? Yo te puedo comentar más desde nuestra experiencia, desde nuestra perspectiva, cómo ha evolucionado, yo creo, el sentimiento de los inversores y cómo las empresas, tanto internacionales como españolas, están reaccionando a este cambio de sentimiento y de percepción, ¿no? Simplemente por centrar un poco algunos datos, sabes perfectamente que España, por ejemplo, el año pasado fue el cuarto país de la OCDE en recepción de inversión extranjera directa. En España hay cerca de 13.000 empresas extranjeras que son una parte muy importante de nuestro tejido empresarial. Aportan cerca de 1,2 millones de empleos y son también una parte muy importante de nuestras exportaciones. Son protagonistas de buena parte de nuestras exportaciones porque utilizan España como plataforma de negocios. Nosotros hemos estado observando en nuestra labor de captación de inversiones a través de ICEX Invest in Spain un cambio de percepción, pero estas cosas no se producen tampoco de un día para otro, ¿no? Nosotros en nuestra labor de promoción, de contacto con inversores internacionales, tanto fondos soberanos como fondos de inversión, capital riesgo, etcétera, con los cuales tratamos de mantener una relación estrecha. Para ello nos esforzamos por conocerlos en los mercados de origen y mantener, ya digo, un seguimiento de sus intereses y de sus portafolios y de lo que pueden encontrar de interés en España. Hemos percibido en el último año un cambio importante. Había un seguimiento de potenciales proyectos, pero estas cosas muchas veces no suceden de un día para otro. No es fácil llegar a ejecutar los proyectos. Pero en el último año sí que hemos percibido mucho mayor interés y la llegada de un volumen importante de inversores que a lo mejor antes, honestamente, teníamos que ir a buscarles. Ahora vienen con interés a nuestro país y somos capaces de ofrecerles una cartera de proyectos, de posibilidades, de sectores en los cuales trabajar. ¿Cuáles son los que estamos observando quizá mayor interés? Por supuesto, las cifras están ahí. Hay sectores que son protagonistas de la atracción de inversiones a nuestro país, como por ejemplo el sector financiero, movimientos corporativos relacionados con la consolidación del sector en España, en los que nosotros no jugamos un papel, como dice ICEX Invest in Spain, pero sí en muchos otros sectores, ¿no? Y son sectores en los que hay dos componentes horizontales que me gustaría destacar y en los que nosotros consideramos muy importantes y en los que estamos trabajando mucho. Por un lado, son sectores de elevado valor añadido. Sectores como biotecnología, sectores como farmacia, sectores como el sector de las TIC, de las comunicaciones. No necesariamente grandes inversiones, también inversiones pequeñas y medianas, que son muchas veces las que necesitan este empujón de capital que a lo mejor no consiguen obtener en el mercado doméstico. Muchas veces nosotros tenemos una gran vocación para la internacionalización. Innovación e internacionalización van de la mano, porque muchas veces necesitas pensar en un mercado global para actuar y no solo en el mercado español.
Son, por tanto, sectores de elevado valor añadido que necesitan una mano de obra cualificada en términos razonables que en España existe y no nos cansamos de repetirlo y de fomentarlo y esta es una realidad que muchas empresas, y no lo decimos nosotros, lo dicen las empresas con las que hablamos y lo dicen servicios de estudios privados, de grandes bancos y de organismos internacionales. Existe esta oferta que facilita mucho la implantación de empresas de estas características y también todo el apoyo al I+D y a la innovación y el desarrollo, que son factores, yo creo, muy importantes y que nos están ayudando a atraer empresas de todo el mundo que tienen interés bien por establecerse directamente aquí o bien por adquirir participaciones de empresas españolas que son grandísimas empresas, que tienen una gran capacidad de internacionalizarse y de operar en mercados extranjeros, pero que quizá necesitan un poquito de músculo financiero en un momento determinado y en eso nosotros también estamos colaborando. So, I mean, we've heard about these strong sectors, which are already existing in Spain, companies have this potential to move abroad. I mean, we've heard there's been a lot of good news and a lot of progress, but we've also in, recent years had some, less positive news. Let's say we've had some companies which have had accounting scandals, small companies, larger companies which have collapsed and cost investors, both Spanish investors and international investors, money. What can both, from a public quoted market perspective and also from a SME perspective, can be done to sort of heal some of the damage which has been done by those quite shocking events? Bueno, es que los temas en mercados amplios y temas puntuales que muchas veces escapan a lo que es el mercado y que tienen que ver con otras cuestiones relacionadas más con la condición humana, pues eso pasan en todas partes, ¿no? Yo creo que lo más interesante para mí es lo que, y apuntando en lo que se estaba diciendo antes, es cómo está coincidiendo en España. Yo creo que los datos que antes que apunté son muy concretos, pero está coincidiendo con un movimiento general, en mi opinión, en el mundo, donde con las dudas que todavía subsisten sobre la crisis y su potencial evolución, donde hay, por ejemplo, recientemente un trabajo muy interesante que acaba de salir sobre el desapalancamiento. ¿Qué desapalancamiento? Todos sabemos que a pesar de los años que llevamos de crisis y el afán por buscar un descenso de la deuda, del nivel de deuda, etcétera, resulta que ha subido, ¿no? O sea, hay dudas que se están claramente que hay que respetar y que conocer. No hace falta más que leer algunos de los informes y discursos recientes también, por ejemplo, del Banco Internacional de Pagos, donde naturalmente introducen unos elementos de crítica realista sobre hacia dónde vamos a ir, pero eso se compagina y coincide con un momento donde hay un estado de opinión generalizado absolutamente desde también trabajos de instituciones internacionales, analistas, yo creo que hasta el propio, por ejemplo, el gobierno español, el ICEX y tal, en documentos y en propuestas, lo está recogiendo, de que hay que cambiar el modelo de financiación y que hay que buscar modelos alternativos de financiación, buscando precisamente una menor dependencia de la financiación bancaria, que en parte es uno de los temas que se detectó en la crisis, que era un factor excesivo. Cuando se comparan, ya una cosa que, digamos, se decía o decíamos hace algunos años, a lo mejor algunos, y ahora ya es un valor entendido, ¿no? No puede ser que la financiación empresarial dependa en un 80% o más de un 80% de la financiación bancaria y todo lo contrario de lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. Bueno, ese factor, esa convicción tan fuerte de que
de que ese elemento está ahí, de que hay que cambiar esa financiación. De hecho, el proyecto de ley, hasta donde yo conozco, el proyecto de ley en España, es un tema interesante, que el Gobierno también entre en esos temas. El proyecto de ley de fomento de financiación empresarial entra en esos temas, incluso en temas de crowdfunding, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que coincide esa convicción universal, me atrevo a decir, de que hay que cambiar los modelos de financiación para ayudar a las empresas, fundamentalmente a una menor dependencia de la financiación bancaria, pero también a conseguir mayor capital, mayor equity, y coincide también con la disposición de mecanismos financieros, como, y tengo que hablar por tanto de lo mío, ¿no? Como son las bolsas, de la convicción de que hay que pasar de una preocupación fundamental del tema de los mecanismos de formación de precios, con todo lo que conlleva de tecnología, algoritmos, etcétera, etcétera, que son muy interesantes, probablemente muy positivos para temas de liquidez, pero que yo creo que está produciéndose un giro hacia la dirección de que estos mecanismos, como son las bolsas, lo que deben de procurar es fundamentalmente servir a la sociedad, consiguiendo ser vehículos de financiación de las empresas y perder un poco la preeminencia del tema de las transacciones elevadísimas, rapidísimas, etcétera. Eso va a continuar porque es un logro tecnológico, pero la preocupación va dirigida a reconocer, volver otra vez a entender que una función primordial y muy principal, sobre todo en momentos de crisis, es la financiación para las empresas. Entonces están uniendo esa disposición de los mercados con la convicción generalizada, incluso a niveles políticos, de que ahí está el último, la primera ha sido la primera declaración de Juncker en Europa. Su gran programa es le llama el mercado común de capitales de Europa, ¿no? Buscando el apoyo para la financiación de empresas y, por supuesto, en la parte más difícil, que es de las pequeñas y las medianas, ¿no? Pero yo creo que toda esa confluencia es muy de convicción general, incluso política y técnica, y de la disposición de los mercados que colaboran en este tema. Yo creo que va a ser un tema muy importante y en especial para España, porque España, si el problema general es el exceso de deuda y la falta de equilibrio de los balances por el excesivo apalancamiento, etcétera, en términos generales, ¿por qué políticamente todavía se sigue discriminando favorablemente a la deuda en contra del capital? Desde el punto de vista fiscal, ¿no? Bueno, es una pregunta, yo creo que el Fondo Monetario Internacional ha hecho algunos análisis muy interesantes sobre ese tema, pero yo creo que es un tema crucial y que en el futuro va a haber que hablar más de ello. ¿Cómo es posible que tengamos exceso de deuda? Hay una crítica del excesivo apalancamiento y, sin embargo, la deuda se sigue privilegiando fiscalmente. Si lo que necesitamos es más capital y menos deuda. Bueno, y sobre todo las pequeñas empresas. Okay, so I mean that's very interesting, very broad point there. That's something. Do you feel that there is this idea of sort of debt being treated more favorably than equity or other forms of financing? Do you feel that that's something which in Spain, where you have a large amount of the economy is still small, medium-sized, privately held businesses, do you feel that there is maybe an ingrained attitude that, as Antonio mentioned, things like bank financing has always been historically something which these companies have used to expand? Is there maybe a risk that these smaller companies just don't see equity as a possibility? They don't see moving from this medium-sized space
to maybe the publicly quoted space and financing themselves in a different way as a possibility? Is that something which you're working on with these companies? Bueno, quizá yo no me gustaría hablar en términos generales, sí me gustaría centrarme en lo que desde la Administración Comercial Española se está haciendo en relación con la financiación de la actividad de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Este es uno, además, de los ejes incorporados, de los 6 ejes fundamentales incorporados en el Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española, y dentro del mismo hay una serie de instrumentos, de elementos que yo creo que son fundamentales para las pequeñas y medianas empresas y que están destinados a facilitar su acceso a financiación. Por supuesto, el ICO, que ha tenido una performance espectacular en los últimos años, pero también otros instrumentos y herramientas como, por ejemplo, Cofides, que es una compañía de financiación al desarrollo que apoya proyectos españoles en el exterior y que en buena parte no es solo financiación, sino que también es equity o quasi equity. Entidades como ENISA, que trabajan mucho con emprendedores, pequeños y medianos emprendedores, y trabajan en el ámbito, por ejemplo, del capital riesgo. En fin, dentro de la oferta de apoyos vinculados y que son complementarios de la actividad del ICEX a la Administración Comercial Española, nos encontramos con distintas opciones y en todas ellas tratamos de facilitar el acceso y la actividad de pequeñas y medianas empresas. Nosotros mismos también desde ICEX somos conscientes de las dificultades de acceder a financiación bancaria en muchas ocasiones, sobre todo para pequeñas empresas, para startups, muchas veces tecnológicas, y tenemos también algunos programas, algunos elementos con los que tratamos de apoyarles. Por ejemplo, el programa que tenemos en California, el Spain Technology Center, con otros socios con los que colaboramos y en los que tratamos de llevar a empresas de elevado contenido tecnológico a un ecosistema en el cual les es más fácil comunicarse y interactuar con potenciales inversores en este mundo global que, como les decía anteriormente, innovación e internacionalización van muy de la mano y no podemos pensar en apoyar la internacionalización muchas veces de empresas de estas características tan solo desde España, sino ayudarles a abordar el mercado como un todo, y esto es un ejemplo de actividades que hacemos para tratar de complementar o de favorecer el acceso a los mercados de capitales de las empresas medianas y pequeñas de nuestro país. Okay, well, look, we've touched on a wide range of topics there, ranging from sort of investor confidence in general to the way that's actually affecting the way Spanish companies, both large and small, are financing themselves. I'd like to now open up the panel to some questions from the floor. I mean, do you think this is a sign of decreasing investor confidence in Europe generally? And how susceptible do you think Spain is to that situation? Could you repeat that? Didn't hear properly. He asked if we've seen in exchange-traded funds, we've seen money flowing out from them in recent months, and if this is a sign of decreasing investor confidence in Europe as a whole, and is Spain at risk of that decreasing investor confidence in Europe, which we may be seeing? In ETF, you mean? Yeah. ETF? Mm-hmm. Well, I think we have had record volumes in our ETF market here. So, but I would personally, that's what I can tell you, no? But so that would be a positive sign. But in particular, this could be a technical discrepancy, maybe, if you want. I do not consider the ETF as a very good indicator of the main flow of financing for the economy. For instance, we do a number of things, as I said before, IPOs, capital increases, bonds, or whatever, also ETFs. But to me, the ETFs are basically part of the trading world.
And one example of that is that in some MTFs, some that are now, as you know, for the people who are knowledgeable with this, you understand what I'm talking about. They do not provide any. They do provide only the possibilities of being of trading. They are trading venues, except some that also had acquired. I'm sorry, I'm talking in English anyway. Had acquired the condition of exchange, and they are offering the possibility of ETF trading. But to me, this is not. To me, this is not a real financing, I would say. It's more on I see. I kind of maybe extend that question slightly, if I may, by saying, there was 2 years ago, there was this idea that Spain could drag down Europe. And now we've seen a slight shift in the dynamic to the extent where is there a risk that Europe, or problems in other parts of Europe, could end up dragging down Spain? Bueno, yo creo que eso es ICEX, Javier lo podría, probablemente está más cerca por su problemática de ese tema, pero es evidente, es un poco la, como se dice en español, un poco la comidilla del día, ¿no? En el sentido de que, caramba, algunas cosas nos han ido bien, hemos cambiado la percepción, hemos ganado en credibilidad, etcétera, etcétera. Y caramba, en este momento crucial resulta que, aunque tengamos unas piezas de financiación mejor y tal, resulta que hay algunos países que tienen una importancia especial en nuestro comercio exterior y que parece que no tienen la fuerza que nos gustaría que tuviesen, ¿no, Javier? Yes, if you'd like to have the last word. Sí, bueno, es cierto que, en fin, quizá los últimos datos económicos en nuestros principales mercados de destino de nuestra exportación no son todo lo favorable que nos gustaría, pero quizá también, incluso en esa faceta, pues hemos hecho un poco los deberes, ¿no?, en los últimos años, ¿no? Porque si observamos la evolución de nuestras exportaciones en los últimos 4 años, la importancia de la Unión Europea, que no nos engañemos, es nuestro mercado fundamental y lo va a seguir siendo dentro de nuestro mix exportador, pues ha disminuido sustancialmente, unos 5 o 6 puntos. Y hemos volcado nuestros esfuerzos en otros mercados emergentes, que quizá a lo mejor también se ven afectados de esta incertidumbre actual, pero que sin embargo lo que significa es que hemos hecho una labor de diversificación de nuestro comercio y de nuestra implantación de empresas en el exterior. También Europa ha sido nuestro mercado de destino fundamental, pero también hay cada vez una mayor presencia en otros mercados, en Latinoamérica fundamentalmente, también en Asia, y eso nos va a permitir, no nos podemos escapar a la evolución del ciclo económico, a pesar de que en este momento estamos quizá aportando un poquito más, un poquito por encima de la media, pero en fin, venimos de un recorrido que no ha sido fácil, pero sí que yo creo que tenemos las bases de diversificación de mercados y de sectores que nos van a permitir, pase lo que pase, pues afrontar con mejores garantías la evolución económica en los meses venideros. Okay. Well, with that, really thank you very much. I'd like to thank our guests, Francisco Javier and Antonio. It's been a pleasure to have you here. Thank you very much for coming. Muchas gracias.